Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC, contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3, también por Canal 11, la red en Huancayo, y por Virtual Televisión a nivel internacional, siempre con el panorama latinoamericano a nivel de las inquietudes que nos llegan a través de la autopista de la información Internet sobre lo que acontece en nuestro continente. Y hoy vamos a conversar sobre Perú, gracias a la participación de Juan Alejandro Sek Béjar, que ya se perfila como candidato a la presidencia de la República del Perú. Ustedes saben que estamos rumbo a un proceso electoral que no se sabe exactamente cuándo va a acontecer. Sin embargo, pues las voces del pueblo piden que esto sea pronto. Otros, supuestamente eruditos, dicen que debería de prolongarse en el tiempo hasta el 2026. De todo esto vamos a conversar para ver cuál puede ser verdaderamente una explicación ponderada y adecuada respecto a lo que puede acontecer en el Perú de cara al 28 de julio. Estamos próximos a la festividad patriótica peruana, bicentenario más 2 años, o sea, 202 años de la independencia, entre comillas, que se vive en esta parte del continente. Y bueno, todavía las demandas, los clamores por lograr esa anhelada independencia, pues se sienten en los barrios, en los lugares olvidados del Perú. De todo eso vamos a conversar con nuestro invitado, Juan Alejandro Sek Béjar. Bienvenido, Juan, y gracias por participar. Mi querido Jorge Carrión Rubio, un abrazo para ti, para Virtual Televisión, para toda la red de canales y televisoras que representas y para el programa directo a tu CPU. Lo que dices es cierto, lo que dices es claro.
la inestabilidad política, sociopolítica y económica que hay en el Perú, le hace pensar pues al poblador común, al poblador que sufraga prácticamente obligatoriamente para elegir una autoridad que entre comillas pues pueda de alguna manera dirigir acertadamente los destinos de la nación. Hemos visto que no lo ha hecho Toledo, no lo ha hecho Alan García en su segundo gobierno, Humala fue más de lo mismo, el cambio con PPK, que es un sicario económico, peor, Vizcarra nos endeudó con los 11.000 millones, los 11 billones de dólares, Sagasti entró más de lo mismo, Pedro Castillo fue flor de un día, y esta presidenta usurpadora que el 19 de julio, dentro de 14 días, se está preparando para supuestamente ya hacer lo que ella tiene en mente, hacer una matanza indiscriminada, porque Dina Boluarte va a hacer todo lo que esté a su alcance. Vamos a dejar en claro, bien claro algo, Jorge Carrión Rubio, no solamente para quedarse hasta el 2026. La idea de Dina Boluarte es no salir de la presidencia de la República. Ese es el secreto a voces. Por eso quieren hacer enmiendas constitucionales para que Dina Boluarte se quede entronizada en el poder. Eso que yo me voy el 26 de julio, que dejo la banda presidencial y que cumplo mi mandato, discúlpame lo que te voy a decir, Jorge, ni el diablo se lo cree. Por eso que en este diálogo que vamos a entablar, sobre todo que a través de Virtual Televisión vamos a llegar a la masa de compatriotas en el extranjero, vamos a poner los puntos sobre las IES. Ajá. En primer lugar, pues que la gente se preguntará, pero ¿quién es el que está criticando de esa manera al régimen de turno? Explícanos un poco quién es Juan Alejandro Sek Béjar, por qué estás encabezando un partido que tiene una connotación histórica con lo que fue el APRA, Partido del Pueblo, dice, ¿no? ¿Cuál sería la razón? ¿En el fondo eres un A poco ver, aprista? vamos a dejar algo bien claro. Juan Alejandro Segbejar es consultor internacional, comunicador social, experto en marketing, ventas, aduanas, comercio exterior y negocios internacionales. ¿Ok? Yo tengo un programa directo al grano que se transmite a través del canal digital nacional TV Perú. ¿Ok? Y que es bien escuchado en todos los rincones de la República. Nosotros tenemos más de 7 años en este tema de la comunicación. Yo desciendo de héroes de la Guerra del Pacífico, línea materna, de Teniente Segunda Infantería Miguel Ortega, mi tío bisabuelo, muerto en la línea de San Juan el 13 de enero de 1881, día jueves, y su hermano mayor, que es mi bisabuelo, que era abuelo de mi madre, Agustín Ortega, teniente primero de caballería, muerto el sábado 15 de enero de 1881 en la línea de Miraflores. Todos estos detalles lo hemos manifestado y lo hemos expresado a través de conferencias que hemos hecho a través de Nacional TV Perú, del programa Directo al Grano y de mi página de Juan Alejandro Segbejar. A ver, el Partido del Pueblo nace por iniciativa del ex congresista Juan David Perry Cruz, que fue congresista por Restauración Nacional en el gobierno de Alan García, en el segundo gobierno de Alan García, y que fue el único congresista que entró por Restauración Nacional el 2006, digamos, representando a Madre de Dios. Él fundó el Partido del Pueblo. A ver, al Partido Aprista se le ha conocido toda la vida como el Partido del Pueblo, pero el cliché fundamental y total es Partido del Pueblo Aprista, ¿ok? Porque eso viene desde los tiempos de la creación del Partido Aprista. Partido del Pueblo Aprista, digamos, y vamos a remarcar eso, Partido del Pueblo Aprista. Nosotros no somos apristas, no tenemos nada que ver con el Partido Aprista. Nosotros no somos ni de izquierda y menos de derecha. Tenemos una concepción centro-peruanista. Nacionalismo, Jorge Carrión Rubio, hay en todas partes, en Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile, pero un peruanismo solamente hay en nuestra raíz autóctona, en nuestra raíz descendiente de incas. Nosotros nos liberamos y tenemos una concepción diferente por 3 cosas fundamentales: abolir la Constitución del 93 y poner en ejecución la de 1979 para recuperar el terreno perdido y para
desafectar lo que es la exoneración tributaria y los contratos ley, que están por encima de la Constitución. Y los contratos ley avalan la presencia de las transnacionales que depredan las riquezas nacionales sin pagar impuestos. En segundo lugar, que sostiene la Constitución del 93, que sostiene también la Agenda 2030, que Ollanta Moisés un Malatazo firmó el 25 de septiembre del 2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora, muchos peruanos del extranjero saben conscientemente qué cosa es la Agenda 2030. No me van a decir que no conocen, están en la meca están en la meca de las Naciones Unidas y me van a decir que no conocen la Agenda 2030. La mayoría de compatriotas que hay en el extranjero, la mayoría, más del 60% son fujimoristas en primer lugar. Y ellos saben conscientemente que la Agenda 2030 es una agenda globalista, que lo que quiere es depredar la soberanía y las riquezas nacionales. ¿Ok? Y saben conscientemente que el dueño de la Agenda 2030 tiene nombre y apellido y se llama Jacob Rothschild. ¿Ok? La misma familia Rothschild que a través del Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919 obligaron a la Alemania del Kaiser Guillermo II a firmar esa hecatombe que fue la Agenda 2030 porque a Rothschild le interesaba que Inglaterra no tuviera competencia. Esa Inglaterra que en la Guerra del Pacífico armó los chilenos y nos quitaron Arica, Pisagua, Iquique y Tarapacá. Entonces, para poder postular a la presidencia de la República, Jorge Carrión Rubio, tienes que saber de geopolítica, tienes que saber de historia y saber posicionarte en el espectro político. Porque la política en el Perú y la política en todas partes del mundo, Jorge Carrión Rubio, es percepción. La percepción es percibir, oír y saber conscientemente cuál es la problemática y qué cosa es lo que quiere el pueblo en un presidente de la República. Ajá. Ahora, yendo sí, sí. a ese punto, discúlpame que te corte un poco ahí. No ¿Cuál sería precisamente el nuevo problema que se plantea, ¿no? En algún momento se decía pues que el problema era el problema del indio, por ejemplo, con los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana con Mariátegui. Luego simplemente aparece Haya de la Torre y plantea el antiimperialismo y el APRA. ¿Cuál crees que es en este momento actual el raciocinio ideológico que se debe manejar respecto a la realidad peruana? A ver, mira, el APRA está desde 1924 que nace en México, ¿ok? Yo pregunto y digo, y te digo porque mi padre fue plebiscitario, mi suegro fue plebiscitario, mis tíos fueron plebiscitarios. Como descendiente de héroe de guerra del Pacífico te lo digo con claridad. Los gobiernos de turno posteriores a la guerra del Pacífico, ¿ok? No hicieron nada por desarrollar la nación. En 1903, Santiago Antúnez de Mayolo habla con el presidente Billinghurst y le dice, tenemos una posibilidad de desarrollo para la Amazonía y para la sierra y la selva. ¿Cuál es ese desarrollo? Hacer la gran hidroeléctrica, la gran represa del Amazonas. En Nauta, ahí donde confluyen el Ucayali y el Marañón, hacemos una represa y hacemos una hidroeléctrica y le damos luz, le vendemos luz a toda Latinoamérica, desde Alaska hasta Punta del Fuego, hasta Tierra del Fuego. A Billinghurst, un oligarca de la época, le entró por un oído y le salió por el otro. Le propusieron a Billinghurst también en 1904 la creación del tren Tumbes-Tacna, que lo retomó el ingeniero Dougal McClellan López, ingeniero minero y ferroviario, que tiene el proyecto, que es amigo personal mío, y que con José Simón Vargas Urrutia, que es un peruano que es miembro del Buró Económico Federal del Gobierno de los Estados Unidos y fue el llamado a ser el premier el 28 de julio del 2021, viniendo él el 23 de mayo y tomándose una foto con el entonces candidato José Pedro Castillo Terrones. Entonces el desarrollo de la nación ha estado por debajo de los intereses reales de la clase oligarca. Yo le pregunto a los conspicuos apristas, por eso dice el dicho que se mueran los viejos para que no se sepa la verdad, ¿por qué en 1929 Haya de la Torre no lanzó su voz de alerta
cuando permitió que en el gobierno de Luncenio Leguía le vendiera Leticia a los colombianos. ¿Y por qué le vendió Leguía Leticia a los colombianos? Porque en 1904 Estados Unidos le arrancó Panamá a Colombia para crear el Canal de Panamá. Y como en el primer gobierno Leguía y en el gobierno de Luncenio Leguía había endeudado al país, los gringos, los americanos le dijeron, bueno, es tiempo de que pagues. Y una de las cuotas era entregarle Leticia a los colombianos para que Colombia tenga salida al Amazonas. ¿Dónde estuvo el APRA en ese momento y ella de la Torre? ¿Dónde estuvo Heisen, Cox, el Cachorro Seoane, Ramiro Prialé, Luis Alberto Sánchez? ¿Qué? Se quedaron callados la boca. Y lo peor sucede cuando nuestros compatriotas de Arica anhelaban que el 3 de junio de 1929 hubiera el famoso plebiscito, porque en una votación Jorge Carrión Rubio, y lo dicen los cronistas de la época, lo dice mi padre, lo dice su generación con lágrimas de sangre, los compatriotas de Arica sabían que en un plebiscito Arica votaba por regresar al Perú. Y permitieron, ¿ok? Y hay un testigo ocular, el autor el autor del gran libro, que es ecuatoriano y que señala lógicamente y señala y dice, yo soy testigo como miembro de la delegación peruana para recibir a Tacna y Arica en ese plebiscito, que el entonces ministro de Relaciones Exteriores, José Rada y Gamio, recibió un cheque de $6 millones por la venta de Arica a los chilenos y que no entró jamás a las arcas del Estado. Entraron a los 6 hijos de Augusto Bernardino Leguía. Y la historia cuenta, Jorge Carrión Rubio, que en el segundo reducto, aquel sábado 15 de enero de 1881, murieron 3.350 hombres. Murieron los 2 batallones de la entonces Universidad de San Marcos, uno de ellos batallón de estudiantes de medicina. Murieron los 2 batallones de la entonces Escuela de Ingenieros, que después fue la Universidad Nacional de Ingeniería. Murieron bomberos de la Guardia de Chalaco, y después del repaso hubo un solo sobreviviente, Augusto Bernardino Leguía, que estaba escondido como una cucaracha, como digo yo. Los grandes militares de la época, los grandes generales, los grandes mariscales, ¿no? Entre ellos Andrés Avelino Cáceres, Miguel Iglesias, que firmó el nefasto y asqueroso Tratado de Ancón el 10 de octubre de 1883 en representación del Perú, cediendo a perpetuidad a Tarapacá. Esa clase de políticos hemos tenido. Lo que la comunidad indígena que tú has tocado, lo que los centros poblados y comunidades campesinas quieren es que el nuevo gobierno que entre los trate como seres humanos, los trate como personas. Siempre nos dicen, Jorge Carrión Rubio, que el Estado es el gobierno, la punta de la pirámide, están las 25 regiones, están los 196 provincias, están los 1974 distritos y los más de 10.000 centros poblados y comunidades campesinas y caseríos jamás han tenido un presupuesto real del Estado. Nunca han tenido, Jorge Carrión Rubio. Pero me dicen ahí, ¿no? Los que todos lo saben, porque dice el dicho, echa la ley, echa la trampa, ¿no? El presupuesto para las comunidades campesinas y centros poblados está dentro del presupuesto de las regiones. Es un saludo a la bandera. Esa corrupción enquistada en el poder, Jorge Carrión Rubio, hay que acabarla. Y hay que acabarla con un nuevo gobierno que denuncie el Pacto de San José y declare la pena de muerte para lacras sociales, para narcotraficantes, sicarios, delincuentes, familias que comercian con droga, fumones, feminicidas, violadores y gente mal vivir. Pero lo más importante, que mande al paredón a los políticos corruptos, presidentes entreguistas, ministros de Estado que han avalado leyes que van en contra del erario y los intereses del Estado y los intereses de la nación. Hay que confiscarle todas sus riquezas a esa gente que ha vendido a la nación a través de leyes y ha hecho miserable, disculpando la expresión Jorge, la esperanza de la gente. La tercera que proponemos nosotros como Partido del Pueblo es algo fundamental, algo que le va a doler a la banca.
que le va a doler a los empresarios que hacen todas las leguleyadas a través de contables para no pagar los impuestos que verdaderamente el Estado necesita para su desarrollo. Una reestructuración contable, financiera y económica. La realidad es de que el Perú necesita un ordenamiento. Y como dicen los japoneses, para ordenar para avanzar hay que ordenar el pasado. Te cuento, y lo hemos conversado con tributaristas, Jorge Carrión Rubio. En el Perú circulan diariamente 70.000 millones de dólares. Diariamente circulan 70.000 millones de dólares. De esos 70.000 millones de dólares, las 3/4 partes, el 75%, lo mueve la banca informal, o sea, 52.500 millones de dólares. Y el 25%, 17.500 millones, lo mueve la banca privada. La pregunta del millón para Julio Emilio Velarde Flores, el banquero que todo lo puede, el banquero que es el orgullo de la nación, porque ha puesto al sol como el nuevo dólar de Latinoamérica, ¿no? Vende humo, vende cebo de culebra. ¿Cómo es posible que el Perú va a ser el sol peruano, va a ser el nuevo dólar de Latinoamérica, teniendo 75% de banca informal que no paga impuestos? Esa gente, esos compatriotas que mueven 52.500 millones diarios, ganan el 20% diario, 10.500 millones de dólares. Ganan 157.500 millones de dólares al mes. Ganan más de 2 trillones de dólares al año. La SUNAT, en un reordenamiento, pone un impuesto del 5% a rajatabla y tiene más de 190.000 millones de caja fiscal. Pero con los banqueros, la cifra es una hecatombe verdaderamente. Ellos mueven 17.500 millones diarios. Y voy a ser generoso, Jorge Carrión Rubio. Voy a ponerle solamente el 30% de ganancia diaria. 5.250 millones. 153.500 al mes. Más de 2 trillones de dólares al año. Por eso que pagan congresistas para que los exoneren de tributación. Tú le pagas el 35% a ellos, tendrías 800.000 millones de dólares de caja fiscal. 1 trillón de dólares tendría de caja fiscal en un nuevo reordenamiento contable, económico y financiero. La caja fiscal necesaria para en 2 años hacer del Perú una potencia. Se puede, porque los recursos hay que manejarlos bien. El tren Tumbes-Tacna es un proyecto necesario para el desarrollo de la nación, para sacar los metales por Chimbote, para sacar la pesca y los productos de primera de exportación como el mango, el limón, la piña, las paltas por el puerto de Bayóvar. Que en Chimbote salgan los metales que vienen del centro del país, que el Callao tenga su megapuerto de la isla San Lorenzo y abarque hasta Pisco, el puerto del Callao. Perfecto. Que se haga Corío y sobre todo en Hilo. Necesitamos recuperar la marina mercante, pero el proyecto de Tumbes-Tacna tiene sus bemoles. Vale 17.000 millones de dólares, pero le da trabajo directo a 1,5 millones de personas e indirecto a 2,5 millones. Y tiene 45 estaciones de Tumbes a Tacna que son centros comerciales y mall. Como ese proyecto tenemos varios, pero eso lo vamos a conversar dentro de lo posible en el programa que tú estás dirigiendo. Bien, bien. Sí, creo que va a ser incluso más adelante lo vamos a volver a invitar para seguir aleccionándonos un poco respecto a los temas que usted domina y que la gente que nos escucha, pues por si acaso, estamos conversando con Juan Alejandro Sec Béjar, que podría ser por el partido que representa, que es el Partido del Pueblo, una fusión de lo que antaño era el arenga bastante fuerte de los apristas, ¿no? Aunque él no es aprista, como lo acaba de decir, y también tiene un poco de rebelión al estilo Antauro Humala o Ollanta Humala en su mejor momento, cuando apareció en escena. Y la gente puede decir, oye, este señor Alejandro Béjar tiene por ahí una fusión que puede calar de repente en el
sentimiento popular de la actualidad peruana. Pero dentro de lo que explicaba, también hay que ver a los que nos rodean, ¿no? Y si observamos el panorama, por ejemplo, en Lima o en Perú en general, mucho más en provincias, incluso si deseas tomar un desayuno o un almuerzo, pues puedes hacerlo hasta con $2, creo yo, ¿no? Tranquilamente. Mientras que si te vas a Guayaquil, te vas a Santiago, eh, prácticamente no te va a alcanzar. Y si te vas a Venezuela, pues prácticamente te vas a quedar sin comer. Y si te vas a Argentina, ni hablar. Entonces, cuando vemos el panorama que nos rodea, con todo y la situación totalmente contradictoria que actualmente tenemos a nivel de las críticas que hay hacia nuestra actualidad representativa del poder político de turno, ¿qué es lo que podríamos hablar sobre esto? Podríamos explicar por qué no está bien nuestros países vecinos, que supuestamente algunos de ellos incluso se tildan de revolucionarios, de identificados con el pueblo pobre y no sé qué más. Sin embargo, andan pues que en calamidades existenciales con relación a Perú. ¿Cuál podría ser Jorge, el raciocinio al respecto? Jorge, te pido por favor que hagas el intervalo otra vez porque se silenció la entrevista. A ver, ¿ahí me escucha? Ahora sí te escucho. Ajá, bueno, Mira, voy a retomar lo último porque creo que es el prólogo de lo que tú has expresado. Mira, acá el Perú es un país barato por un tema fundamental, porque el peruano tiene la habilidad de con poco dinero ponerte un plato de comida. Pero el tema acá es recuperar la preponderancia que tuvo el Perú antes de la Guerra del Pacífico. ¿Ok? Nosotros tenemos que recuperar el sitial perdido. ¿Ok? Y tenemos que reconocer que la nación no solamente es Lima y Callao, sino es todo el Perú. Y que nosotros tenemos que darle desarrollo a todo el Perú. 8,100 millones de peruanos viven en pobreza. 8,100 millones de peruanos no tienen un trabajo estable. No le puedes vender cebo de culebra a la gente, decirle que el Perú está en boga, que el Perú está mejor que otros países. Cada uno, cada hogar, a ver, en una cuadra hay 20 casas, hay 20 hogares. Cada hogar de la puerta para adentro es diferente al otro. Nadie sabe lo de nadie de la puerta de la calle para adentro, en primer lugar. Tienes que guardar las apariencias. Si Chile está en el momento que está, es problema de ellos. Y ellos tienen que pagar mucho, mucho daño que le hicieron al Perú. Sobre todo los ecuatorianos también, que toda la vida quieren y no van a renunciar jamás para salir al Amazonas, con soberanía propia, porque dicen que el norte del Perú les pertenece. Lo que tenemos que entender, Jorge Carrión Rubio, es de que la diplomacia no debe ser una diplomacia fatua, no debe ser una diplomacia cobarde, ¿ok? Nosotros debemos tener en cuenta que a tanto los ecuatorianos, los colombianos, los brasileños, los bolivianos y más los chilenos, les incomoda la presencia del Perú como nación y por su situación geográfica. Quien entiende de geopolítica y va más allá de lo evidente, sabe conscientemente dónde estamos situados. ¿Por qué crees que depredan el mar peruano? ¿Por qué crees que Alan García hizo una jugada maestra al desafectar la Marina Mercante? Porque la Marina Mercante hasta ese entonces era pues la cuña. No podían los barcos extranjeros venir a depredar el mar peruano como lo hacen ahora. En las 200 millas peruanas está el sostén alimenticio, ¿no? En la biodiversidad para 2000 años más. El 75% de la biodiversidad del mundo la tiene las 200 millas peruanas. Entonces tú tienes que conocer directamente.
La economía tiene que reflotarse y tiene que redireccionarse para todos los peruanos, no para un grupo, una élite. A nosotros nos dicen, son 10 partidos políticos. Perfecto, pero son 10 partidos políticos con un solo dueño. Son 10 partidos políticos que representan a la élite que tiene en propiedad el Banco Central de Reserva del Perú. Cuando el 3 de marzo del año 2022, del año pasado, José Simón Vargas Urrutia vino de Estados Unidos para hacerse cargo del premierato por llamado de Castillo, en ese momento que se entrevista con la entonces vicepresidenta Dina Boluarte y con Pedro Castillo, le dice Pedro Castillo, qué buena su presencia, compatriota, porque en este momento, 3 de marzo del 2022, han ingresado 20.000 millones de dólares a las arcas fiscales. A nosotros nos dicen, Jorge Carrión Rubio, que el Perú tiene 75.000 millones de dólares de reservas. Yo te pregunto, a 60.000 dólares el kilo de oro, según el cierre de Londres, estamos hablando de un promedio diario, tendría el Perú 1.250.000 kilos de oro de reservas en las bóvedas del Banco Central de Reserva del Perú. La lógica implica, Jorge Carrión Rubio, que nosotros pagamos los impuestos, nosotros le damos de comer a la clase política que está sentada en el Congreso. El señor Velarde y su séquito comen del impuesto que nosotros pagamos diariamente. Te pregunto, ¿algún político, algún ex candidato a la presidencia puede dar fe? Sí, yo como candidato he estado en la bóveda del Banco Central de Reserva del Perú y he contado 1.250.000 kilos de oro y hemos probado cada kilo que verdaderamente es oro y no es cobre ni es fierro bañado con oro. No lo han hecho porque al pueblo no se lo permiten. Si al pueblo no se lo permiten, la pregunta del millón, ¿por qué le piden el voto al pueblo? Esa es la clase política que te vende cebo de culebra. Esa es la clase política que no va, que no dice, sí, sal de Piura pues a las 4 de la mañana, tómate un café en el 50, sube a Malacasí, reúnete con agricultores, sube a San Miguel del Faique, reúnete, toma desayuno con la gente y sube la trocha hasta Huancabamba y regresa por la trocha hasta Huancabamba como lo he hecho yo. He visto toda la pobreza de la gente. Ni el gobierno regional de Piura, ni el gobierno central se preocupan por esa gente. ¿Con qué autoridad moral van a querer postular a la presidencia de la República? De ahí nace el Partido del Pueblo, el Partido del Pueblo peruano, no del pueblo aprista, por si acaso. Nos van a tildar y nos van a chancar, nos van a señalar, como lo estás haciendo tú, directamente. Nosotros no somos apristas en primer lugar. A pesar de que en la imprenta de mi abuela, en la imprenta Colby, que estaba en la segunda cuadra de Constitución, frente a la prefectura, y lo has escuchado, porque me viene siguiendo desde la página mía de Juan Alejandro Bejar, ¿ok? Ahí se editaba la tribuna, pues. El compañero Miguel Mancía la editaba ahí. Entonces, los apristas con pico, como Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, que me vengan a negar a mí que no era cierto, pues. ¿Ok? La historia lo dice, pero en línea materna, por mis tíos, por los hermanos de mi madre, por los tíos de mi madre, por mis tíos bisabuelos, descendemos de héroes de la Guerra del Pacífico. Y los verdaderos horrores de la ocupación chilena los sabemos nosotros. El cambio, Jorge Carrión Rubio, no está en un partido. El cambio está en la genética del pueblo, que el pueblo tiene que decidir de una vez cambiar. Ahora, si los fujimoristas señalan que la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci es la mejor candidata para el Perú, que sostengan y digan, sí, el Perú es un narcoestado. Que reconozcan que el Perú es un narcoestado. Que digan, que se rajen las vestiduras, que salgan a las calles, que hablen con el pueblo y le digan, sí, no, mentira, el presidente Fujimori jamás llevó droga en el avión presidencial. Entonces me van a decir que Joaquín Ramírez no es un narco político tampoco. Acá las cosas hay que hablarlas como son. Y el Partido del Pueblo nace esencialmente para oír, analizar
y poner en ejecución el plan de reestructuración económica o social, que si todo sale bien y Dios nos ilumina y el pueblo nos confía el voto, lo pondremos en práctica a partir del 28 de julio del 2026. Bien, bueno, la pregunta que por ahí nos hacen llegar es que ¿por qué en tiempos actuales pues estamos en una etapa donde debemos de tener prácticamente una identificación de comunidad, de unión, de superar lo anterior, lo pasado, con conflictos que pudieron haber marcado toda una época, ¿no? A nivel de lo que significa, por ejemplo, la identificación, como usted lo manifiesta, ¿no? Del Perú. Pero en estos tiempos, con países vecinos, es clave prácticamente la correspondencia, la comercialización, el saber negociar, más allá de la beligerancia. ¿Por qué tomar una posición así un poco confrontacional? Quizás para ganar adeptos identificados con ese patriotismo extremo, como lo hace Antauro, como lo hizo en su momento Ollanta, como lo hacían los apristas también, que prácticamente eran una especie de comunistas al principio, ¿no? Y más adelante se pusieron un poco en el medio del juego político. Y también a nivel de la extrema pobreza. Si sabemos que efectivamente hay zonas del Perú, no llamado Lima, por las cuales la pobreza pues está más presente, pero Terrible. si nos damos un viaje por los lugares alejados de Caracas, por ejemplo, cercanos a la zona petrolífera donde se extrae el petróleo, nos vamos a dar cuenta que todas las comunidades que rodean la zona de extracción petrolera o la zona minera del Guayana tiene extrema pobreza. Gente que se ha comido hasta los gatos, se ha comido hasta los perros, porque no hay que comer. Tú te vas acá al peor lugar del Perú y encuentras al menos la posibilidad de tener una zona agraria o de tener una zona de domesticación de animales. Te vas al peor lugar, al más olvidado de Venezuela y no encuentras absolutamente nada. Y no es de ahora, porque esto viene de tiempos incluso anteriores a la revolución bonita planteada por Hugo Chávez Frías. Anteriores. Por ahí hay un tema que dice qué culpa tiene el tomate de estar tendido en la mata si viene un hijo y lo manda para Caracas. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué ese parafraseo famoso? Porque precisamente Caracas y Venezuela en general siempre vivió de productos enlatados. Jamás se preocuparon por sembrar el petróleo. Apareció el señor supuesto reivindicador social a ultranza, patriota, identificado con la revolución histórica de Bolívar, hablándonos que también tenía el legado histórico de sus ancestros, por sus venas corría sangre bolivariana, y miren lo que pasó. ¿Dónde está la siembra del petróleo? ¿Dónde está la agricultura venezolana? ¿Dónde está la ganadería? A ¿Dónde? ver, hay un Está tema, hay un en la tema esperanza de ahí. Lula, en la esperanza de Kirchner, que Lula le mande el pollo y que Kirchner le mande la carne, y que Evo en su momento le mande las legumbres. ¿Te parece lógico todo eso? A ver, hay un tema acá hay un tema acá que no tenemos que desviarnos del fundamento principal, Jorge, ¿ok? Y el problema para nosotros es el Perú, en primer lugar, ¿ok? A mí no me importa lo que pase en Venezuela, lo que pase en Ecuador, cada uno administra su país como quiere, pero al Perú lo buscan, ¿por qué? Porque el Perú tiene 5.035 variedades de papa diferentes, porque el Perú tiene, gracias a Dios, es una tierra bendecida, la mamapacha es bendita en ese sentido, y tenemos una diversidad de legumbres, de frutas, de plantas medicinales, petróleo, cobalto, nitrato, cobre, oro, plata, zinc, estaño, cobalto. Entonces, somos una tierra multimetálica y todos vienen acá, pero nosotros emanamos un pensamiento, una estructura social, el Perú para los peruanos. Si tú verdaderamente no resuelves primero
A ver, tú tienes un hogar, te casas con tu esposa y tienes 4 hijos. No le das la educación correcta a tus 4 hijos y te vas a permitir traer a 2 más para supuestamente educarlos y tratarlos como tus hijos. No puedes con los 4, menos vas a poder con 6. Eso es lo que pasa en el Perú. Y ese emanamiento, eso sí recibe a los venezolanos, sí recibe a la gente pobre, tiene nombre y apellido y se llama Agenda 2030. Esa Agenda 2030 viene desde antes de 1897, en el cual Theodor Herzl fundó la Sociedad Sionista Mundial en primer lugar. Entonces ese planteamiento para alborotar el interior de cada país y evitar su crecimiento es para que un solo ente fundamental, ¿ok?, domine la economía mundial y ponga el reglamento. A ver, las Naciones Unidas, en primer lugar, señor, fueron creadas por 4 potencias, las 4 potencias que supuestamente ganaron la Segunda Guerra Mundial, en primer lugar, patrocinadas por la comunidad judía, corregimos, por la comunidad házara, porque Rothschild es házaro, Rockefeller es házaro, ellos no son judíos por ningún sitio, no pertenecen a ninguna tribu sefardí, en primer lugar. ¿Ok? Y ellos crearon la Organización de Naciones Unidas. Después de crearla, le comunicaron a los otros 165 países para que se adhirieran a la Organización de Naciones Unidas, porque necesitaban un quórum para supuestamente al pueblo de Israel darle la tierra que tienen ahora y acentuar más el conflicto con los árabes, que es importante que esté acentuado, para que Israel tenga, pues, para que la comunidad judía comandada por Rothschild tenga de alguna manera, pues, sí, nosotros somos a nosotros nos pegan, a nosotros nos humillan y todo el tema. Todo ese manejo sociogeopolítico afecta al Perú. Yo te digo claramente y lo sostengo, porque lo hemos conversado con el equipo económico, porque lo hemos conversado con José Simón Vargas Urrutia y hemos visto claramente en el movimiento diario de 70.000 millones y todo lo que el Perú deja de gastar. Ahora, sobre el papel, echa la ley, echa la trampa. ¿Por qué crees tú, Jorge, que Julio Emilio Velarde Flores está desde el año 2006 como presidente del Banco Central de Reserva? Tiene 16 años en el cargo. Va a cumplir 17 años este 5 de septiembre. 17 años en el Banco Central de Reserva. La élite tiene dominada la economía mundial, la economía del Perú sobre todo, porque le interesa el Perú por toda la riqueza en el subsuelo que hay. Y si la gente verdaderamente, Jorge, no lo quiere entender, lo van a vivir en carne propia. Por eso que nosotros somos la piedra en el zapato, pues. Por eso que Vizcarra nos bloqueaba las alocuciones a través del Facebook. Por eso que Dina Boluarte ha mandado a Nacional TV Perú a que Facebook lo castigue. Han denunciado a Nacional TV Perú porque nosotros salimos a decir la verdad como prensa alternativa. Porque no vendemos la línea editorial ni permitimos que coaccionen nuestra línea editorial. Entonces el problema de cada nación, Jorge Carrión Rubio, lo resuelve cada nación. A mí lo que me interesa son 5 estamentos fundamentales, Jorge, claros y contundentes. Puntualidad, lealtad, entrega, honor y una férrea inquebrantable disciplina. Y la verdadera historia del Perú hay que contarla. Hay que dejarse de ese bendito tinterillo que todavía se repite y se vive. Perú, tierra de pillos, ladrones, entreguistas y vendepatrias. Frase de Jorge Bazán de Groma. Hay mucho por hacer, estimado amigo. Hay mucho por hacer, pero hay que hacerlo para esa gente necesitada, para las comunidades campesinas y centros poblados. Y les digo algo bien claro a todos los compatriotas que a través de Virtual TV nos escuchan en el extranjero. La clase política dividida en 10 partidos quiere 2 cosas fundamentales de usted. En primer lugar, asustarlos
y decirles a quién hay que echarle la culpa de la desgracia del país. Así se ganan las elecciones presidenciales, señores, con esa mentira. Venderle siempre la esperanza a la gente, por eso que nosotros salimos a la palestra, por eso que nosotros podemos enfrentar a la clase política, porque no tengo rabo de paja en primer lugar. A mí no me pueden señalar. Yo soy una persona honorable que tiene 35 años de matrimonio, un hogar feliz, un hogar constituido, porque para mí la familia es el núcleo más importante de la sociedad. Y te digo algo fundamental, mi querido Jorge, que quizás lo compartan muchos compatriotas varones y otros no lo compartan. Pero en la casa familiar manda la mujer, porque la mujer es el núcleo que sostiene la familia. Y para nosotros, este quinquenio, esperemos sea 2026-2031, va a ser un quinquenio de transición, un quinquenio de reordenamiento social, económico, político, ¿no? Y psíquico, mental para cada uno de nosotros los peruanos, pero sobre todo va a ser el quinquenio en el cual vamos a empoderar a la mujer. Bien, bueno, dentro de ya de las partes que, para ir redondeando un poco la idea del programa de hoy, es simplemente tampoco olvidarse que no es casualidad lo que acontece con el Banco Central de Reserva en el Perú, ¿no? Que el hombre está mucho tiempo ahí a cargo de esa investidura, ¿no? El señor Velarde. Si nos fijamos en los países vecinos, y siempre es bueno comparar, yo creo que sí es bueno comparar, más allá de que las realidades son distintas, eh, los hombres que están detrás de las reservas venezolanas pues tienen más de 20 años ahí, ¿no? Y si vamos a comparar, bueno, simplemente son 20 años de ruina total de las grandes mayorías, para el caso de nuestros hermanos venezolanos, lamentablemente, ¿no? Mientras que aquí, con todo y sus defectos, con todo y sus críticas, el señor Juan Alejandro Béjar creo que sí puede al menos respirar un poco mejor que en el Caribe, si es que se da la tarea de visitarlo, o si se va para Buenos Aires incluso, ¿no? Aunque dicen que con dólares, pues puedes darte un buen paseo turístico, ¿no? Pero si te quedas a vivir ahí, olvídate, todo se te diluye, todo se te evapora, porque así está planteado el modus vivendi de nuestros países, otrora Jorge, grandes países de América como Argentina y Venezuela, ¿no? Ya en la parte de la candela pura, como se dice, vemos aló, a Juan Alejandro Béjar que está siempre eh, contestatario directamente a la personajes. imagen, se paró la Ajá, imagen. ajá, sí. Pero sí me escucha, ¿no? ¿Me escucha? Sí, ¿no? Ahorita te estoy escuchando porque también se cortó. Ya, ya, Pero perfecto. lo que dices, Sí, Jorge, sí, lo que dices es, para terminar la idea, simplemente, ok, ¿qué nos puede decir sobre, por ejemplo, esas picantes intervenciones que usted tiene respecto a Aníbal Huertas, a López Aliaga, a Bermejo, ¿no? A una situación incluso que lo ponen a usted como que en algún momento tuvo mucha cercanía con Pedro Castillo y lo acusan de haberlo hasta tocado a Pedro Castillo. Esa polémica es simplemente para salir a la palestra, para que la gente vea, a lo ver, a conozca a ver, a usted, ver, o realmente hay algo real de todo qué eso. bonito. Mira, en primer lugar, Jorge, yo te agradezco muchísimo lo que acabas de expresar. Te agradezco muchísimo lo que acabas de expresar, porque en primer lugar hay que ordenar el pensamiento. Quien le pegó a Castillo no fui yo, sino fue Bermejo en primer lugar. Y hay testigos del momento. A ver, vamos a recapitular y lo hemos recapitulado en el programa de hace 2 viernes, ¿ok? En el cual volvimos nosotros. El viernes pasado entrevistamos a José Simón Vargas Urrutia. Estamos hablando del programa del 23 de junio que hicimos en Nacional TV Perú. Ahí nosotros señalamos y sostuvimos cuál fue el motivo por el cual Cerrón decidió que José Simón Vargas Urrutia no sea el premier. ¿Sabes por qué? Porque lo había elegido Castillo. Y no era el partido de Castillo, era el partido de Cerrón, de Bermejo
de Guido Bellido, de Dina Boluarte, ¿ok? Entonces, cuando José Simón Marcos Urrutia iba a ser el premier el 28 de julio, entran y lo encaran a Castillo y le dicen, ¿quién eres tú para nombrar el gabinete? Aquí el que nombra el gabinete es Cerrón, y quien se lo dice es el congresista Guillermo Bermejo. Hay testigos, y yo voy a morir con el secreto porque no voy a revelar la identidad del testigo porque peligra su vida y la de su familia, en primer lugar. Ahora, hubo un altercado sólido con Castillo, y a Castillo le quitaron el blindaje el 3 de septiembre del año 2021, cuando Vladimir Cerón Rojas tiene una reunión secreta con Keiko Fujimori. Ahí en ese momento empezó la debacle interna del gobierno de Castillo. Nosotros no hemos sido cercanos a Castillo en primer lugar, ¿ok? Y yo sé directamente cómo va dirigida la pregunta que me has hecho, pero te digo antes de emitir una expresión, has tenido que investigar un poco más en ese sentido. Nosotros, como mucha prensa alternativa, apoyamos en la segunda vuelta a Pedro Castillo Terrones porque no íbamos a permitir el narcoestado, que a pesar de todo, la oposición lucharon porque Castillo se vaya y se fue, pues, está preso. El pollo costaba 6.50, pues, cuando Castillo era presidente. El pollo costaba 6 soles, 6.50, ¿no? Cuando Castillo era presidente. Y la gente no decía nada. Ahora que cuesta 15 soles el pollo, ¿no? Y está Dina Boluarte en el poder, se quedan callados la boca. A Castillo le decían incendio y medio porque el pollo estaba a 6.50. Y soy testigo, ¿eh? Yo vivo acá en La Perla. Yo soy testigo, yo hago el mercado de mi casa. Yo voy a comprar todos los días. Yo hago el mercado de mi casa. Yo voy a la plaza, a la carne, al pollo, al pescado. Yo lo busco. Porque yo estoy siempre, permanentemente, porque es una costumbre desde joven. Entonces, Castillo, Castillo representó en un momento la esperanza del campesino, ¿ok? Lo tildaron a él de comunista, bueno, y ellos saben conscientemente que no es así. A ellos lo que querían era meterlo preso, porque los que han perdido querían gobernar de alguna manera el Perú. Ahí lo tienen, pues, pero tienen que descararse, tienen que decir las cosas como son. Acá tú tienes que escoger blanco o negro, verdad o mentira, Dios o el diablo. Eso es lo que tienes que decir, eso es lo que tienes que señalar, tener la hombría de bien de decir, no, no, Dios no me ha dado nada, ¿no? Entonces, de cambio, yo hago un pacto con el diablo y sí tengo riqueza, como Ricardo Morán de Canal 2 lo dijo, ¿no? Yo no creo en Dios, ¿no? Para mí el diablo es el rey del universo. Estas son las declaraciones en el Google, ¿no? Por si acaso, no le estoy levantando calumnias. Entonces acá, esto es una guerra espiritual. Si la gente quiere, si la clase oligarca quiere todavía de que el Perú vive en pobreza, si la clase oligarca quiere de alguna manera que el Perú siga de la manera que siga así, con gente que no tiene ni siquiera para un kilo de papa, para llevarse un menú, para de alguna manera sacar adelante a su familia, bueno, que siga la pobreza en el Perú, pues. El Partido del Pueblo va a calar en el pueblo. El Partido del Pueblo va a calar en el espíritu del peruano que quiere salir adelante sí o sí, ¿ok? Y yo estoy preparado para cualquier entrevista. Te pido, a mí nadie me puede comparar con Antauro Humala y menos con Ollanta, porque yo tengo raciocinio y sobre todo sé ubicarme. Yo soy una persona, sí, soy una persona confrontacional, porque yo jamás he permitido que nadie me zurre la oreja en primer lugar. Yo siempre he ido con verdad, porque yo he sido único, Jorge. Yo no he tenido hermanos jamás. Y como no he tenido hermanos, he tenido que valerme por mí mismo. Quien ha sido mi profesor de geopolítica y economía política en quinto año de media, en 1977, en el Colegio George Washington de Bella Vista, fue el ex fiscal superior Víctor Manuel Cubas Villanueva.
Esa clase de profesores tenía ese colegio chico del George Washington de Bellavista. Y esa clase de profesores ha formado a mi generación, ha formado a mi promoción del colegio. Yo no soy un improvisado en primer lugar. Yo no voy a salir en el Facebook o en Nacional TV Perú a venderle cebo de culebra, a mentirle a la gente, porque no es mi estilo. No tengo hígado ni tengo paciencia para mentirle a la gente. Yo no he nacido para ser hipócrita, no he sido para ser falso, mentiroso, pero sobre todo, algo fundamental que me enseñó mi padre. Un peruano puede tener miles de defectos, pero no puede tener dos defectos terribles: ser soplón y un asqueroso traidor. Yo no lo soy. Y a nosotros nos va a costar sangre, nos va a costar esfuerzo entrar en el alma de los compatriotas, pero tenemos mucha aceptación a nivel nacional. Y lo único que queremos, Jorge Carrión Rubio, es lo mejor para la nación. Este es un primer preámbulo que tenemos y un preámbulo claro. A nosotros nos van a poner en nuestro sitio. Yo no voy a permitir que me arrimen a ningún sitio que le convenga a una clase política para señalarnos. A mí me ha mandado una carta notarial el almirante José Cueto Acerbi y el almirante Jorge Montoya Manrique, ¿ok? Que nosotros hemos contestado. A nosotros nos ha querellado por programas que hemos hecho el almirante Carlos Tejada Mera, porque entrevisté al comandante Gregory Paredes, que nos dio información de que él estaba en 7 carpetas fiscales, investigado por corrupción, durante la presidencia del Consejo de Ministros de Pedro Caterino Bellido en el gobierno de Ollanta Moisés Humala-Tazo, que usufructaron 3.000 millones de soles en compras militares, que le robaron al Estado, impuestos que pagamos nosotros. Entonces el almirante se permite querellarme a mí por expresiones que yo he hecho de indignación. Lo mismo el almirante de los Ríos, por un programa que hicimos el 22 de septiembre del año pasado, que entrevistamos también a Gregory Carlos Paredes Saavedra. La Marina de Guerra, los más de 55 altos oficiales de la Marina de Guerra del Perú tienen mucho que responderle a la nación por los robos internos que hay, que no los digo yo, están las carpetas fiscales, están las investigaciones, están nombres y apellidos. Y el tema con Tejada Mera fue por Cosco Shipping y el megapuerto de Chancay. Ahí están las casas que se han caído, ahí está la gente con las rajaduras en su casa. Les querían pagar 600 soles mensuales para que permitan que bombardeen Chancay y lo saquen a ellos para que hagan el megapuerto. Nos acusaron a nosotros por la ley Mordaza. El 8 de junio salimos en el Congreso de la República porque nosotros fustigamos a la congresista del Callao, Noelia Herrera, que amenazó a Carlos Torres Martínez de Nacional TV Perú y le dijo que yo voy a cerrarte el canal y te voy a meter preso a ti y a todos tus periodistas, incluyéndome a mí. ¿Por qué? Porque salimos a decir la verdad, porque salimos a lanzar la voz de protesta. Hay más pobres en la nación, Jorge Carrión Rubio. Hay pobres que claman justicia. Hay pobres que quieren que los traten como seres humanos. ¿Ok? Y hay un Dios todopoderoso. Si hay alguien que diga que Dios no existe, si hay alguien que diga que es llamado a quitarle la vida a alguien, que salga y lo diga. Que tenga los pantalones bien amarrados y diga, sí, yo estoy por encima de Dios. Dios no existe. ¿Dónde está Dios para hablar con él? Ese cebo de culebra lo vende la Agenda 2030. La Agenda 2030 es una agenda luciferina. Y los que están en Estados Unidos, compatriotas que están en Estados Unidos, saben conscientemente lo que yo les digo, porque lo viven todos los días, porque están ahí en la meca de toda esta corrupción mundial que quiere de todas maneras al diablo imponerlo sobre Jesús y sobre Dios. Y el Perú, para que sepas bien claro, Jorge Carrión Rubio, lo tengas comprendido y entendido, el Perú es una tierra bendita. Nosotros aspiramos a la candidatura presidencial, nosotros aspiramos a ser presidentes de la República, pero al final de cuentas, mi estimado amigo, la decisión del pueblo va a ser irrefutable y va a ser absoluta. Si el pueblo nos da la confianza,
vamos a juramentar sobre la Constitución de 1979, pero sobre todo vamos a firmar la pena de muerte voluntaria para que en el caso, como presidente de la República, usufructo del erario nacional, voy al pelotón de fusilamiento. Y como yo, los dos vicepresidentes, como yo, los ministros de Estado y todos los congresistas, y los más de 270.000 altos funcionarios del Estado van a tener que firmar la pena de muerte voluntaria, porque al Estado no le van a robar un solo sol a partir del 28 de julio del 2026. Quiero agradecerte la entrevista, Jorge Sí, Carrión Rubio. gracias. Verdaderamente ha sido muy fructífera. Sí, bueno, ese final es un poco al estilo Antauro, lamentablemente. Hay coincidencias que usted mismo las trae a colación, pero es simplemente el discurso de Juan Alejandro Sek Béjar, no se equivoquen, no tiene nada que ver con Antauro, no tiene nada que ver con el APRA, como ya lo aclaró, su partido se llama Partido del Pueblo, quizás por ahí hay un corazoncito lejano, ¿no? Por lo que nos comentaba también que ha tenido pues esa cercanía con la tribuna, en algún momento familiar, pero no porque realmente represente alguna situación identificada con el APRA ni con estos beligerantes que conocemos que lamentablemente han venido defraudando últimamente a la población. Decían por ahí que la voz del pueblo es la voz de Dios, y parece que la voz del pueblo es la voz de Dios, anda equivocada por allá por el Caribe, por allá por la hermana República de Argentina, porque no se escucha prácticamente las plegarias del pueblo pobre, sino al revés. Hay oleadas de venezolanos saliendo, cruzando las fronteras, buscando un porvenir. Lo mencionamos porque esa es una realidad latinoamericana y el Perú no está lejos de aquello. No cometamos los excesos desaforados de la escogencia de nuestros próximos representantes. Analicemos bien quiénes son los candidatos, cuáles son sus virtudes, sus defectos, y creo que por ahí encontraremos a la persona ideal para la conducción del país en los próximos años. Ya para finalizar, a manera de advertencia de lo que puede pasar este 19 de junio, este 28 de julio, donde nos aprestamos a la celebración de las fiestas patrias, ¿no? Que es prácticamente un clásico, ¿no? Dentro de lo que significa la convivencia de los peruanos históricamente, tampoco podemos alejarnos de todo aquello, incluso los emolumentos económicos a los trabajadores pues se dividen en dos partes, ¿no? Lo que no ocurre con otros países. En otros países solamente llega a diciembre y se acabó. En el Perú no, en el Perú las fiestas patrias ocupan un lugar especial, pero esa situación todavía está en deuda con el pueblo pobre. A manera de despedida, ¿qué nos podría decir ya para finalizar Juan Alejandro Sek Béjar, agradeciéndole por su participación? No, Jorge Carrión Rubio, agradecerte a ti verdaderamente porque todas las dudas que has emitido son correctas y son necesarias. Yo como periodista te comprendo y te entiendo, ¿no? Lógicamente que no voy a permitir que a mí me midan con cuchillo ajeno, como dice el refrán criollo. Yo soy Juan Alejandro Segbejar y yo te cuento algo fundamental para tomar el hilo de lo que has expresado, que en la promoción de mi colegio son 77, justo 77, terminamos 77 éramos, y el único que no tenía hermanos era yo, todos tenían dos, tres hermanos, yo solo prácticamente me he hecho, solo he salido adelante, y siempre he tenido pues el tema de que a mí me han exigido siempre la regla, no salirme de la regla. Y da la casualidad que en los trabajos que he tenido, todos hacían un festín menos yo, pues. Porque a mí no me permitían yo me saliera de la regla. Yo he hecho música, yo soy tenor ligero de tesitura vocal, estudié en el Conservatorio Nacional de Música y siempre veía un montón de cosas, pero no, Juan Alejandro Seveja no se podía salir de la regla. Acá el tema fundamental y que has tocado un hilo necesario, nosotros vamos a volver con lo que eran las gratificaciones antes de que entrara Fujimori. Antes que entrara Fujimori, si un empleado de la Municipalidad de La Victoria, donde mi padre fue funcionario, ganaba 3.000 soles,
Él sacaba 3.000 soles en julio, 3.000 soles en diciembre. ¿Ok? Tenía por su cumpleaños, sacaba, mi papá cumplía años en junio cobraba su sueldo, en junio cobraba su mes de vacaciones y en junio cobraba por su santo. Era por pliego, por pacto colectivo. Tenían un sueldo en marzo de escolaridad y en octubre tenían un sueldo, cobraban doble por el aniversario del municipio. En esos momentos, la situación económica de los peruanos era inmejorable. La familia podía salir de viaje sin ningún problema. Fujimori cambia totalmente la infraestructura vendiéndole cebo de culebra a la gente y diciéndole que es para el desarrollo de la nación. Lógicamente, aprovechó la bancarrota económica en la que nos dejó el primer gobierno de Alan García. Entonces tuvo la faja de contención para poder mentirle a la gente y decirle, no, estás cobrando demasiado. Los pobres necesitan, ¿no? Esos, ese 90% que vas a dejar de cobrar de gratificación en julio y en diciembre. No, señor. La fantasía, así como es una fantasía en Santiago, que tú vas pues y ves al Santiago moderno, pero ve la otra cara de la moneda, el Santiago pobre, el Santiago que está a la espalda, Santiago de Chile que está a la espalda. Anda Comas, anda Caraballo, anda los pueblos jóvenes, anda donde no tienen agua. Yo he estado en Piura, Jorge Carrión, Rubio, y en Piura tienen varias zonas, tienen 2 o 3 horas diarias de agua. Tienen que acumular el agua en sus reservorios, que es la cuna del dengue, que es el caldo de cultivo del dengue. He estado en Tambo Grande hablando con los agricultores, ¿ya? Y los agricultores que son de la margen izquierda de Tambo Grande me dicen, señor Seibéjar, nosotros sembramos y cosechamos cuando en la margen izquierda de Tambo Grande llueve. No tenemos agua, desagüe y menos drenaje. Y se produce en Tambo Grande el mejor mango y el mejor limón del mundo. Esas cosas inverosímiles tienen un solo nombre: deficiencia en el manejo gubernamental. ¿Ok? El Perú tiene que cambiar su tónica. El Perú tiene que cambiar su tónica total. Y la tónica total que tiene que cambiar el Perú es en la geopolítica interna y externa. ¿Okay? En esa geopolítica interna y externa tiene que cambiar el Perú. El Perú tiene que mirar a los países del costado, como que estamos en una cuadra, en un barrio. El vecino ha puesto un árbol, el vecino se ha comprado un carro. Bueno, vamos a aspirar a estar igual o mejor que el vecino. Y nosotros tenemos que tener intereses geopolíticos en otras partes del continente, en otros países. Ese tema de que vienen acá los extranjeros y van a hacer lo que les da la gana, que matan a peruanos por un par de zapatillas. A mí me llaman Jorge Carrión Rubio de provincias. Han acuchillado a mi hijo porque no se dejó quitar la mochila y un celular. A mi hija la han violado porque mi hija se negó a que la toqueteen en una discoteca con sus amigas. Le rompieron la nariz. Yo tengo testimonios desgarradores de campesinos que del interior del país me han llamado, Jorge. Yo sé lo que estoy hablando. Los peruanos que están en el extranjero y muchos en Estados Unidos, y lo señalo así con el dedo acusador, se olvidan pues que ya son peruanos, o que viven en la Meca, en Estados Unidos, que Estados Unidos es la meca de la cultura, Estados Unidos es la meca del desarrollo. Aprendes algo cultural. Tú que vives en Estados Unidos, has ido a la Capilla Sixtina, has visto las obras de Miguel Ángel Buonarroti, has ido al Museo del Louvre en Francia, has visitado la tumba de Napoleón, te has tomado un café en la Torre Eiffel, has ido a la Puerta de Brandeburgo, has estado en Puerto de Palos, donde está el monumento a Cristóbal Colón, te has paseado en Europa, has invertido siquiera culturalmente en desarrollar a tu familia. Eso le falta al Perú.
a estar acorde a la exigencia internacional. Y eso es lo que nosotros proponemos, Jorge Carrión Rubio. Hablaremos de la ONP, hablaremos de la 2530, hablaremos de la 1990, pero lo más importante, vamos a hablar del FONAVI, que con intereses y todos a esa gente se le debe más de 36.000 millones de dólares. Se va la señal, pero quiero agradecerte, Jorge, por este preámbulo en esta primera entrevista. Estamos a la orden para cualquier duda, estamos a la orden para cualquier eventualidad, mi querido Jorge. Te deseo, hermano de mi corazón, el mejor de los éxitos para ti, para tu programa, para tu canal, para tus canales de televisión y radios que salimos a nivel nacional e internacional. Y en nombre mío y de mi familia y del partido, Juan Alejandro Segbeja te dice muchas gracias por haberme escuchado. Bien, gracias a nuestro invitado Juan Alejandro Segbeja, la mejor de las suertes. Más adelante vamos a tenerlo nuevamente para que sigamos abordando esta temática tan difícil que se presenta en Perú para los próximos días. No nos dijo su pronóstico para lo que va a pasar el 19 próximo, ni para el 28 de julio, pero te digo, a ver, no, perfecto, perfecto. En un minuto te lo digo, Lo que yo le pido a la gente, sobre todo a los compatriotas que van a marchar el 19 de julio, es evitar los destrozos en el centro de Lima, en primer lugar. Es evitar los desmanes. A la Policía Nacional, que ya sabe conscientemente cómo va a salir a contener a los manifestantes, piensa que tú también eres peruano, piensa que tú tienes una familia, ¿no? Y no te olvides del viejo refrán de la Guardia Civil, ¿no? Paso corto, vista larga y una rejodida mala intención. Piensa tú que eres suboficial de la Policía Nacional, que el oficial de la plana mayor no es nada sin ustedes, los suboficiales. Que ellos obedecen muchas veces a intereses personales en el ascenso e intereses políticos. El suboficial de la fuerza policial es el que verdaderamente hace el trabajo diario, el que se lleva la carga. Y tú, suboficial de la Policía Nacional del Perú que me estás escuchando, eres del pueblo como yo. Eres del pueblo como yo. Y el 19, yo le digo a la digamos, entre comillas, presidenta usurpadora Dina Boluarte, que es una presidenta usurpadora, renuncia, porque la gente no te quiere. Ten dignidad, deja de robarle a la nación, de robarle la esperanza a los pobres, no seas hipócrita y señala que tienes un convenio secreto con los fujimoristas. Y el 28 de julio, el pronóstico que yo digo, que yo señalo, si salen conforme tenemos las noticias, Dina Boluarte no llega el 28 de julio. Bien, depende únicamente del manejo que ella tenga, sabe conscientemente que si ella se queda, Jorge, más allá del 28 de julio, la cosa se pone color de hormiga para todos verdaderamente. Un abrazo a la distancia, mi querido amigo, te deseo lo mejor. Igual, Juan Alejandro Segbejar es el punto de vista de nuestro invitado. Esperemos que en aras de la tranquilidad de nuestros hermanos que nos ven especialmente en el exterior, pues que la paz, por sobre todas las cosas, sea la que prime en los próximos días de este julio que se torna un tanto turbulento, en opinión de gran cantidad de espectadores de la realidad peruana, en especial de los hombres de a pie que están un tanto olvidados y que necesitan pues que de alguna manera se les escuche y se les atienda a sus necesidades. Nos vamos a despedir recordándoles que todo esto es gracias a Telestar Televisión Supercable Canal 3, también por Canal 11, la red en Huancayo, y por Virtual Televisión a nivel internacional. Nos despedimos con una frase de Juan Pablo II. La paz exige 4 condiciones esenciales: verdad, justicia, amor y libertad. No lo olviden. Chao. Gracias, Juan Alejandro. A ti, mi querido Jorge, un abrazo grande en la distancia. Gracias.
talking shit about me, bitch, you think I really care? I've been grinding hard for all this shit, now you wanna compare? Music, see results, never quit, fuck your bitch. Everyone is in the fucking money, this music is. No, I better run, little fucker. Get on my way, motherfucker. I'm coming for the #1 spot, 'cause I can make this shit feel like a gunshot, 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 gunshot. 'Cause I can make this shit blow up like a gunshot. Blow up like a gunshot.